El presidente de la República presentó un proyecto de reforma parcial para modificar el artículo 5 de la Constitución. Esa propuesta de reforma parcial se discutió en dos debates en la Asamblea Nacional y recibió ya los dos dictámenes favorables, tanto el dictamen de vía favorable como el dictamen de contenido. Por lo tanto, la única pregunta confirmada hasta el momento es esa. La del financiamiento de organizaciones políticas tiene pendiente el dictamen de contenido, el segundo dictamen. Solamente tiene dictamen favorable de vía. Y en el caso de la reducción de asambleístas, la contratación por horas en el sector turístico, igualmente tiene dictámenes favorables de vía nada más. Faltan los segundos dictámenes que se tienen que emitir en la Corte Constitucional dentro de los siguientes 20 días. Es decir, solamente dentro de 20 días tendríamos dos preguntas más. O sea, más o menos tendríamos cuatro preguntas por el momento y hace muy bien usted en señalar que ahora se ha extendido el número porque el presidente ha presentado un nuevo grupo de preguntas, dentro del cual ha reformulado algunas. Por ejemplo, la pregunta de los casinos es una pregunta de consulta popular plebiscitaria. ¿Cuál fue la objeción que le puso la Corte? ¿Por qué no dio paso a esa pregunta del presidente? Porque planteaba tres cuestiones. Y la Ley Orgánica de Garantías, en su artículo 105, exige que solamente se plantee una sola cuestión. Ahí se preguntaba, ¿está de acuerdo usted con que vuelvan los casinos y adicionalmente se genere un impuesto que se destine a programas de desnutrición infantil, programas de alimentación escolar? Eso es lo que contenía la pregunta. La Corte le ha dicho, no, no puedo dar paso si son tres cuestiones diferentes. Solo le puedo dar paso si sí plantea una sola cuestión. ¿Qué ha hecho ahora el presidente? Plantea solamente si estamos de acuerdo con el establecimiento de los casinos. Es decir, esa pregunta es muy probable que la Corte dé paso porque ya ha corregido el error que cometió inicialmente el presidente. Entonces tendríamos cinco muy probables. Veamos qué pasa también con, yo creo que lo más seguro es que la propuesta de que existe una nueva ley orgánica de garantías, la Corte no va a dar paso, no va a dar paso porque está planteada de manera muy ambigua, muy general, así que es muy probable que tengamos unas 6, 7 preguntas máximo. Abogado, y ahora que hablaba de reformular estas preguntas, me parece que también ha reformulado la de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Fue rechazada por la Corte, pero ahora en este nuevo paquete se plantea, ¿no? Dice, está de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana. O sea, le cambia la figura. ¿Cree que en esta ocasión tendrá el visto bueno de la Corte? Sí, efectivamente, esa será una de las preguntas que seguramente la Corte dará paso, porque ¿cuál fue el error que cometió tanto el presidente como el secretario jurídico de la presidencia? Plantearon la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y el traslado de la competencia nominadora de selección de autoridades a la Asamblea, el traslado de ciertas competencias a la Defensoría del Pueblo y de otras a la Contraloría. La Corte le recordó que ya le había dicho un grupo de ciudadanos liderados por Pablo Dávila, me parece que era José Ayala Lazo, Rosalía Arteaga, el expresidente Gustavo Noboa inclusive. A él, o a ese grupo, perdón, ya se le había dicho por parte de la Corte que no procede la reforma parcial, sino perdón, no procede la enmienda para suprimir el Consejo, sino la reforma parcial. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, en su momento también planteó la supresión del Consejo vía enmienda. La Corte le volvió a recordar el pronunciamiento anterior y en este caso llamó muchísimo la atención que el presidente insista por tercera ocasión en algo que ya era previsible lo que iba a responder la Corte. La Corte no iba a dar paso porque se planteó como una propuesta de enmienda, cuando la Corte lo que dijo es que se necesita de reforma parcial. ¿Por qué? Porque la supresión del Consejo de Participación Ciudadana puede afectar la estructura fundamental de la Constitución y los elementos constitutivos del Estado, que son dos límites que tiene la enmienda, pero que no tiene la reforma parcial. Entonces, ¿qué debía hacer el presidente? Plantear o el traslado de competencias a la Asamblea, en este caso la de selección de autoridades, y con eso está muy bien planteada la enmienda,
o lo que podía es plantear una reforma parcial para suprimir el Consejo. ¿Por qué optó el presidente de la República? Por solamente plantear el traslado de la competencia de selección de autoridades del Consejo a la Asamblea. Así que esa pregunta seguramente también va a pasar. Y la otra pregunta que sí es un tanto controversial, yo particularmente estoy de acuerdo con el presidente de la República en el registro de violadores, estoy de acuerdo también con el presidente con la castración química. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? Ha desistido de su planteamiento sobre la castración química, pero insiste en que exista un registro para los violadores. Me parece que es adecuada la propuesta del presidente de la República y la Corte Constitucional ha sido demasiado rígida en decir que esto puede estigmatizar a los violadores y puede imposibilitar que ellos se reinserten a la sociedad. ¿De qué reinserción y rehabilitación se puede hablar si hay un montón de médicos entendidos en la materia que ya nos han dicho que hay un montón de violadores que no se pueden rehabilitar? Entonces, definitivamente aquí hay que recordar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás, y eso lo dice el artículo 35 de la Constitución y el 44, que claramente señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Los niños son los principales afectados por este tipo de delitos relacionados con la violencia sexual, y me llamó muchísimo la atención que la Corte sea tan cerrada en este sentido y no haya dado paso a esta pregunta. Ojalá que ahora que se reformuló, esa sea una de las preguntas sobre las cuales nos pronunciemos los ecuatorianos. En este grupo de preguntas, abogado, también hay una bastante interesante y por ahí veía el debate en redes. Dice si está de acuerdo que la Corte solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente, decretos de estado de excepción, entre otras cosas, ¿no? Cuando al menos 6 de sus 9 jueces estén de acuerdo. ¿Cree que en este caso la Corte también dará luz verde a ese planteamiento o lo rechazará? Yo no veo razón para que la Corte rechace esta propuesta, pero sí veo que el presidente de la República definitivamente lo único que quiere es blindar a sus actos y a sus iniciativas, sin explicación alguna, sin fundamento alguno. Puede ser que la Corte se arriesgue a poner freno a esta iniciativa diciéndole al presidente: usted no ha sustentado por qué razón distinguir entre leyes que han sido presentadas por iniciativa de los asambleístas y las leyes que son de iniciativa presidencial. ¿Por qué razón proteger solo a las leyes que tuvieron iniciativa presidencial? ¿Por qué razón solamente exigir 6 votos para declarar la inconstitucionalidad de decretos de estados de excepción, cuando hay otros actos sujetos al control que exigen 5 votos? Entonces, definitivamente el presidente de la República no justifica por qué hacer esta distinción, y parecería que es parte de la molestia que le ha generado a él los dictámenes desfavorables tanto en la consulta como las medidas cautelares concedidas, suspendiendo algunos artículos de la ley de solidaridad, de la ley de inteligencia, la ley de integridad. Simplemente creo que es molestia del presidente, y por eso es que quiere exigir más votos para que se aprueben las sentencias, pero definitivamente inexplicable porque, como recordaba mi colega Rafael Ollarte, las últimas decisiones de la Corte se han tomado con 7, 8, 9 votos, inclusive por unanimidad, así que ese no es el problema en la Corte. El mismo Rafael Ollarte recordaba que la suspensión de los artículos cuestionados como inconstitucionales con solamente 2 votos, ese es uno de los problemas que debería resolverse, y sin embargo no es objeto del planteamiento del presidente. Mire, definitivamente una mala costumbre de la clase política ecuatoriana cuando llega al poder es eliminar adversarios políticos utilizando el derecho. Y eso es muy lamentable porque va en contra de una de las características fundamentales que debe tener una regulación a nivel constitucional, a nivel legal, que es la universalidad. Esto de las normas con dedicatoria es lo más odioso que ha presentado nuestra clase política con recurrencia, ¿no? No es la primera vez Sí, sí. que se quieren aprobar regulaciones con dedicatoria. Este planteamiento tiene nombre y apellido: Rafael Correa. Lo que quieren es el ostracismo político del correísmo, lo que quieren es plantear que no se hable de Correa, y me parece que es la peor manera de eliminar al adversario. Midan fuerzas en las urnas,
a través de votos, pero definitivamente utilizando el derecho es lo más odioso que al menos nos parece a los constitucionalistas. Y también creo yo que nos plantea un debate sobre la libertad de opinión, la libertad de expresión de los ciudadanos. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dividido en dos tipos los discursos: discursos protegidos y discursos prohibidos. Entre los discursos prohibidos solamente están los que incitan a los delitos y los que incitan al odio. De ninguna manera este tipo de discurso puede estar dentro de los discursos prohibidos. Definitivamente cuarta la libertad de expresión. No creo que sea la manera de eliminar a adversarios políticos, definitivamente. Entonces, yo no estoy de acuerdo con este planteamiento, pero me parece que hay una estrategia política detrás. Quieren colocar a la Corte Constitucional con la etiqueta de que es una corte correísta. Entonces, si la Corte no da paso a esta pregunta, le dirán Corte correísta. Lo mismo que pasó con esta pregunta del registro de violadores. Insisto, yo estoy de acuerdo ahí con el presidente de la República. Sin embargo, de ahí a decirles que son los defensores de los violadores, hay una gran distancia. No creo que sean merecedores de ese calificativo. Entonces, se está utilizando tan perversamente este discurso en contra de la Corte que no me sorprendería que esta es una trampa para que la Corte no dé paso y sea estigmatizada como una corte correísta. Bien. Es decir, con su opinión, eh, esta consulta popular en el fondo no busca mejorar el país. Tal vez en algunos puntos. Es un punto de vista más político, politiquero, electoral. ¿Es así o no? Disculpe, de su Totalmente, opinión. Freddy. Sí, comparto su criterio. Yo creo que no hay ningún tema de relevancia social. Aquí hay una intencionalidad política nada más. Lo que quiere el presidente de la República es legitimar más su gestión. Lo que quiere el presidente de la República es afianzar la valoración positiva que tiene de la ciudadanía. Alrededor del 50-60% de valoración positiva tiene el presidente de la República en estos primeros 7 meses de gestión. Entonces, lo que quiere es básicamente medir su popularidad. Y no están para eso las consultas. Lastimosamente, para eso se utilizan. Ese ha sido el uso que se les ha dado, pero no es lo correcto porque se destinan importantes recursos económicos que se podrían destinar para ponernos al día con el pago de las dializadoras, para atender la crisis de la salud pública y definitivamente no malgastar el dinero en estas preguntas intrascendentes, innecesarias, desde el punto de vista del interés de la ciudadanía. Desde el punto de vista del interés político, esta consulta le puede servir al presidente, pero no se trata de consultar por consultar, se trata simplemente de identificar las necesidades de la gente, socializar con grupos sociales y pedirles que presenten propuestas para que el presidente pueda acogerlas. Pero esto de encerrarse en el despacho presidencial con el secretario jurídico de la presidencia y en este caso plantear preguntas absolutamente innecesarias e improcedentes es un desperdicio de recursos que definitivamente, al menos yo, cuestiono. Eh, Abogado, ¿usted la considera intrascendente? ¿Alguna pregunta que usted cree que sí era trascendente y que hace falta? La contratación por horas, estoy de acuerdo yo con la contratación por horas en el sector turístico únicamente, porque hay determinadas épocas del año en que la industria hotelera necesita sobre todo mano de obra joven para poder atender las demandas de los turistas. En temporada alta, obviamente, se incrementa la afluencia del turismo en ciertas playas del país, en ciertos sectores de la sierra, y creo yo que sí es importante el flexibilizar la regulación laboral. Así que en buena hora que se levante la prohibición de la contratación por horas si es que el pueblo así lo decide. Me parece que es un buen planteamiento del presidente la contratación por horas solamente en el ámbito del sector turístico, porque recordemos que el pueblo ya se pronunció en contra de la contratación por horas en general. Si es solo en el sector turístico, veamos qué decide el pueblo, pero yo particularmente estoy de acuerdo. Y igualmente también la reducción de asambleístas Ujú. es otra propuesta con la que estoy de acuerdo, a pesar de que algunos colegas míos han señalado que el tamaño de la población es el que determina el tamaño de las asambleas y que en este caso por eso se justifica el incremento de 137 a 155 asambleístas. Sin embargo, hemos visto la pobre producción legislativa en nuestra asamblea, el pobre trabajo en el ámbito de la fiscalización con juicios políticos absurdos, así que definitivamente creo que es urgente
reducir el número de asambleístas para que de esa manera se puedan llegar más fácilmente a consensos y no necesariamente por temas económicos. La reducción en los recursos que se destinan no es significativa. Me parece que es más para darle más agilidad al trabajo de la Asamblea. Creo que es una hábil propuesta del Partido Social Cristiano porque sabe que en este momento el presidente de la República está enfrentando una crisis en el sistema de salud pública que no está resolviendo. Entonces, el Partido Social Cristiano lo que hace es aprovechar justamente eso para exigir que se consulte al pueblo, que se priorice el pago al sistema de salud pública. Están adeudando una cifra significativa a las dializadoras. En algún momento tuvieron que suspender el servicio que prestaban a los pacientes dialíticos con insuficiencia renal. También, si es que en este caso estamos de acuerdo los ciudadanos con que se transfieran oportunamente los presupuestos para los GATS, para los gobiernos autónomos descentralizados, porque hay retrasos en la transferencia de recursos. Me parece que es parte de una estrategia más de carácter político antes que una propuesta seria, ¿no? Esto no se resuelve a través de una consulta, esto se resuelve simplemente con un diseño del presupuesto general del Estado que privilegie sobre todo el pago de la deuda social, especialmente en el ámbito de la salud, antes que otro tipo de gastos que se pueden hacer desde el presupuesto general del Estado. Entonces, me parece que esta es más una decisión de política en el ámbito presupuestario, sobre todo el presidente con su ministro de Economía y Finanzas deberían con su ministra, Sarija Moya, deberían ser muy cuidadosos de asignar los recursos suficientes al sistema de salud pública para que se puedan poner al día con los proveedores de los servicios de salud, porque definitivamente la ciudadanía está reclamando atención médica, no hay insumos médicos en los hospitales, el mismo director del IES ha confirmado que hay mafias controlando sobre todo el tema de los medicamentos, así que yo creo que eso no se resuelve por una consulta, eso se resuelve con la asignación oportuna, suficiente de recursos, con decisión política, con voluntad política, y creo yo que en ese sentido podría estar el pedido de préstamos a organismos internacionales crediticios. Me daba mucho la atención a mí que buena parte de los préstamos que llegan al Ecuador sea para el pago de la nómina de servidores públicos y no sea para este tipo de necesidades urgentes, que es ponernos al día con las deudas que tenemos pendiente en el sistema de salud pública. Me parece que es más una estrategia del Partido Social Cristiano antes que una propuesta seria y viable. Insisto, ha habido un abuso por parte de los últimos presidentes desde la época de Correa, pasando por Moreno, pasando por Lazo y ahora con el presidente Noboa, en cuanto a la democracia plebiscitaria. Se hace creer a la gente, se le genera una expectativa de que con las consultas populares se resuelvan los problemas del país. Y eso definitivamente no es correcto y hay que hablarle claro a la gente. Abogado, me quedó resonando una respuesta que dio usted con respecto a que Rafael Correa no sea parte protagónica de su movimiento y ninguna campaña política. Y usted sostiene que el gobierno lo ha hecho para dejar mal parado y poner contra la pared al Consejo Constitucional. Mi pregunta es esta, ¿el Consejo Constitucional que tiene que actuar basada en la Constitución puede actuar políticamente para no quedar tan evidenciada, tan mal vista en esa pregunta en particular? La Corte Constitucional es un organismo técnico jurisdiccional, pero que toma decisiones con impacto político. No podríamos decir que es propiamente un actor político, pero toma decisiones que tienen impacto en la arena política. Entonces, en este caso, yo sí creo que la Corte Constitucional va a tener que incorporar este elemento en las discusiones, de la deliberación de estos asuntos, porque justamente ha recibido muchos ataques últimamente por parte del presidente de la República. Hoy, justamente en la ciudad de Guayaquil, volvió a referirse en términos despectivos a la Corte Constitucional, volvió a atacar a la Corte Constitucional, lo venden como los enemigos de la paz, básicamente los defensores de la delincuencia y de los violadores.
Me parece absolutamente injusto ese ataque a la Corte Constitucional y eso va a llevar a la Corte a que incorpore ese elemento político y mida muy bien lo que va a decir con respecto a esa pregunta. Me parece que no es procedente esa pregunta, pero la Corte Constitucional va a tener que medir mucho el impacto y la reacción que va a provocar, porque sin duda se le va a estigmatizar a la Corte como una Corte correísta, que no da paso a esa pregunta para no perjudicar a Correa y que ahí se confirma que la Corte Constitucional le hace el juego al correísmo. La Corte Constitucional ha demostrado absoluta independencia judicial. Yo no he visto que los jueces de la Corte Constitucional resuelvan las causas para favorecer o perjudicar a determinados actores políticos. Ha sido una corte muy distante de los partidos, de los movimientos políticos, y eso hay que cuidar. En lugar de buscar debilitarle a la corte, el presidente de la República debería ayudar a fortalecer esa corte para que sea un ejemplo para sus ministerios, inclusive que tienen tanta inestabilidad. Mire lo que pasa en el Ministerio de Salud Pública, 5 o 6 ministros que han pasado últimamente por esa cartera de Estado que aprenda de la Corte Constitucional, que ha tenido mucha estabilidad, ha sido un referente ético y adicionalmente se ha mostrado absolutamente independiente, al menos desde el plano político. Abogado, y Sí. sí, Sigue, sí, sí, siga, Freddy. siga nomás, Enrique. Bien, sí, yo quería consultarle, no sé si Freddy le parece, hablar un poquito sobre lo que se está dando hoy día, justamente en la mañana, esta marcha por parte del gobierno nacional. Ahora en la tarde, adversarios, por así decirlo, están liderando una marcha en Quito y también otras ciudades del país. Pero hablando específicamente de la marcha de la mañana, Marcha por la Paz, convocada en la ciudad de Guayaquil. Al inicio de este informativo con Freddy hablábamos y ahora le pasaba el video de hay un ciudadano que está participando en la marcha y le preguntan por qué marcha. Él menciona que por la paz, por la seguridad, y el periodista le consulta, pero ¿a quién le piden eso? Entonces no sabe qué responder. ¿Cómo queda el gobierno nacional? La imagen del presidente, ¿no?, que últimamente gozaba de una buena aceptación. ¿Cómo queda ahora marchando por seguridad cuando el gobierno debería darla a cada ecuatoriano? Lo normal es que se convoquen a marchas desde grupos ciudadanos para exigirle acción al poder. En este caso me parece absolutamente absurdo, inexplicable, que las marchas se convoquen desde el poder. Fue absolutamente repudiable la marcha contra la Corte Constitucional con esas pancartas estigmatizándolos, colocando fotos de los jueces de la Corte y estigmatizándolos como enemigos de la ciudadanía, enemigos del pueblo. Por otro lado, ahora marcha por la paz para exigirle, ¿para qué? Autoexigirse ellos acción en el ámbito de la seguridad y del combate al crimen organizado. Absolutamente inexplicable lo que está haciendo el presidente de la República y esto solamente se puede explicar desde el punto de vista de la conveniencia política, de mantener el respaldo popular, mantener a la gente con esa expectativa de que el presidente está actuando con firmeza. Hay que reconocer los aciertos del presidente. Miren este operativo que se desarrolló en esta semana, exitoso, hay que aplaudirle a la fuerza pública, un acierto del gobierno, pero hay que seguirle pidiendo resultados al presidente de la República. Y este tipo de marchas lo único que hacen es malgastar recursos, hacer perder el tiempo a servidores públicos y autoridades, porque entendería yo que son tan complejos y tan numerosos los problemas que enfrentan en los distintos ministerios que requiere la atención de las autoridades, que en lugar de ir a marchas a perder el tiempo, deberían ir a territorio, a hablar con la gente, a conectarse con las demandas ciudadanas y darle solución a los problemas que ellos tienen. Me parece absolutamente eh, inútil, ¿sí?, que se movilice sobre todo a servidores públicos, porque obviamente hay un buen número de servidores públicos en esas marchas, cuando ellos tienen un montón de problemas que resolver. Y adicionalmente, el presidente de la República ya debe de definitivamente descartar la idea de ubicar a la Corte Constitucional como su enemigo, cuando la Corte simplemente defiende la Constitución, defiende nuestros derechos y lo único que hace es poner freno a cualquier desviación o abuso del poder, del presidente o de cualquier otro poder. Entonces, definitivamente tiene que tener más mesura en su discurso, aprovechar mejor el capital político que tiene un respaldo popular importante.
que utilice mejor ese respaldo en beneficio de la ciudadanía y que no gaste ni tiempo ni recursos en este tipo de marchas inútiles. Abogado, cuando usted utiliza la palabra discurso es algo que me queda también, me queda en el ambiente, en la duda. Tenemos un presidente que cuando va a territorio, cuando viene a Manaví, de donde somos nosotros, su discurso no duran más de 2 minutos. Yo no he escuchado, o tres, o cuatro, para ser más generoso. Yo no he escuchado un argumento sólido del representante de este país con argumentos contundentes, jurídicos, porque los argumentos del presidente son bastante pobres, pero tiene el respaldo ciudadano, sigue teniendo el respaldo ciudadano. ¿En qué se sostiene ese respaldo? ¿En que le habla claro a la gente, aunque sea 2 minutos? ¿En los troles que tiene? ¿En los asambleístas que tiene? ¿En el gabinete que tiene? ¿En qué se respalda? Ujú. Sí, definitivamente, ya desde el punto de vista político hay consultores que no se explican cómo tiene tan buenos números de presidente de la República, que no tiene pues precisamente mucho carisma, que no es un presidente que hable mucho, es un presidente que es muy escueto en sus declaraciones. Y yo creo que simplemente es la inversión que se hace en la promoción de su imagen y de su familia en redes sociales. Creo que el presidente de la República ha entendido los cambios que se han dado en el electorado, que es un electorado más joven, es un electorado más volcado a las redes sociales, y por eso es que vemos mucha publicidad, reels constantes en redes sociales, con mensajes muy cortos pero contundentes, que hacen pensar a la gente de que definitivamente el presidente es quien va a resolver los problemas no solamente en temas de seguridad, sino en cuanto al empleo, en cuanto a la salud, y creo yo que le ha dado buenos resultados. Sin embargo, ya la ciudadanía va a comenzar a pedir resultados. Va a ser insostenible si es que el presidente de la República se mantiene en esa posición de ser efectivo en la comunicación política, pero ser pobre en cuanto a los resultados en la solución de los problemas de la gente. Definitivamente ya se ven, por ejemplo, falencias en cuanto al sistema de salud pública, se ven problemas también en cuanto a el ámbito ambiental sobre el cual hay mucha sensibilidad, por ejemplo, en la parte sur del país, particularmente en la provincia de La Suay. Y ese tipo de situaciones yo creo que van a deteriorar un poco la imagen, menoscabar su popularidad. Y si el presidente no da resultados y si no escucha a la gente, si no es sensible con la demanda ciudadana, especialmente, por ejemplo, con el tema de Quimsacocha y demás, creo que puede tener una afectación en su valoración positiva, que por ahora es bastante alta, ¿no? Entonces el presidente va a tener que reforzar su gabinete, reforzar su equipo asesor en lo jurídico. Definitivamente es muy deficiente el manejo en el ámbito jurídico, y sobre todo creo que el presidente de la República va a tener que mostrar resultados concretos. Qué sé yo, si está comprometido con el combate a la desnutrición infantil, está comprometido con la alimentación escolar, que no ponga como excusa el establecer casinos para destinar esos recursos para esos fines, sino que realmente haga un buen trabajo en el sector social, coloque en cargos importantes a gente técnica, a que exista una mejor planificación. Me parece que otro de los déficits de este gobierno es la planificación. Ojalá que el presidente pueda implementar correctivos para que planifique mejor y dé mejores resultados en los próximos meses, que es lo que nos interesa a todos. Yo creo que más allá de el interés del presidente de la República de mantener su imagen, creo que una buena, una exitosa gestión gubernamental nos beneficia absolutamente a todos.